Vamos a hablar de la Eucaristía. Y hay un peligro cuando se habla de la Eucaristía, sobre todo en la Iglesia. Y es de hablar de la Eucaristía como si fuera un ausente, como si hablásemos de un ausente, mientras que estamos hablando, vamos a hablar de alguien que está presente, porque este es el primer acto de fe que tenemos que hacer. Estamos frente a la persona de quien vamos a hablar y Él nos mira. Entonces, un acto de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el presupuesto para escuchar algo serio sobre la Eucaristía. El modo más simple y directo para ilustrar el misterio eucarístico es de comprender la misa, en la que es celebrado y vivido. Por tanto, seguiremos este camino. Como decía el párroco, en la antigüedad cristiana existía un tipo de catequesis especial llamada catequesis mistagógica. A diferencia de la catequesis ordinaria, era impartida después, no antes del bautismo, por el obispo mismo y no por subalternos. Su objetivo, como dice el nombre, era introducir a los fieles en las profundidades del misterio. Mistagógica significa introducir en el misterio. Era el momento en que se revelaban a los neófitas los misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta ese momento, en razón de la disciplina del arcano, para evitar toda profanación posible. La Eucaristía era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica. Basta leer las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, para darse cuenta de la solemnidad y del clima espiritual muy intenso que se respiraban en dichos momentos. Quería renovar, al menos en parte, esta tarde, esa experiencia que no hemos tenido nosotros. Para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo a descubrir, es algo antiguo y familiar, a veces demasiado familiar. Y precisamente por esto quizá necesita de ser rescatada de la costumbre. Uno de los fines que Juan Pablo II en su carta apostólica asignaba al año eucarístico, en 2004, era de resucitar o despertar el estupor eucarístico. Es decir, la capacidad de asombrarse nuevamente cada vez ante la enormidad. Este es un término que el poeta Paul Claudel emplea para la Eucaristía. La Eucaristía es una enormidad, en un sentido positivo, es decir, algo que va más allá de todas las normas y los pensamientos. La misa está compuesta de 3 momentos esenciales: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Y reflexionaremos sobre cada una de estas 3 partes. Primero, entonces, la liturgia de la palabra. En los comienzos de la Iglesia, en los primeros días de la Iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos participaban en el culto del templo. Allí escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones junto con los demás hebreos. Luego se reunían aparte en sus casas para partir el pan, como dicen los Hechos de los Apóstoles, es decir, para celebrar la Eucaristía. Muy pronto esta praxis se hizo imposible, tanto por la hostilidad respecto de ellos, de los cristianos, por parte de la comunidad hebrea, como porque la Escritura, la palabra de Dios, había adquirido un sentido nuevo para los cristianos, un sentido cristológico. Todo se refería, estaba interpretado en relación a Cristo. Fue así como la escucha de la Escritura se trasladó del templo o de la sinagoga
a los lugares del culto cristiano, convirtiéndose en la actual liturgia de la palabra que precede a la plegaria eucarística, que es una parte esencial de la misa. No sé, en España, pero en Italia, antes del concilio, se pensaba que si uno llega a la misa después de la homilía, la misa es buena todavía, ¿no? No es así. Una misa sin la liturgia de la palabra es una misa incompleta. Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otros contextos. No tiene tanto el objetivo de conocer mejor la Biblia como cuando se lee la Biblia en su casa o en una escuela bíblica. Más tiene el papel de reconocer, de prepararnos a reconocer a quién se hace presente en la fracción del pan, de iluminar cada vez un aspecto particular del misterio eucarístico que se va a recibir. Esto es lo que se ve en el episodio de los 2 discípulos de Emaús. Escuchando la explicación de la Escritura, el corazón de los discípulos comenzó a ablandarse, de modo que luego fueron capaces de reconocerlo en la fracción del pan. En la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no son solamente narrados, sino revividos. La memoria se hace realidad y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo tiene lugar en este tiempo. Hoy, odie, como le gusta expresarse a la liturgia. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra en la misa, sino que interlocutores y actores en ella. A nosotros allí presentes se nos dirige la palabra. Somos llamados a asumir el puesto de los personajes evocados. Algunos ejemplos ayudarán a entender qué quiero decir. Supongamos que en la primera lectura se lee un día el episodio de Dios que habla Moisés desde la zarza ardiente. Bien, en la misa nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. De Isaías se lee otro día que recibe en los labios el carbón ardiente que le purifica para la misión. Y nosotros vamos a recibir en la Eucaristía en los labios el verdadero carbón ardiente, el que ha venido a traer fuego a la tierra, el Espíritu. Otra lectura, otro día, Ezequiel es invitado a comer el rollo. Toma este rollo, come, llena tu estómago de ello. Y nosotros en la Eucaristía, cuando se escucha este episodio de la Eucaristía, tiene un sentido nuevo. Tú tienes que darte cuenta que estás a punto de recibir el rollo, de comer el rollo. El rollo que ahora es la palabra misma esencial que se ha hecho carne y se ha hecho pan. La cosa se hace todavía más clara en el momento en que del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo. La mujer que sufría hemorragias, os recordáis en el Evangelio, esta mujer estaba segura de que sería curada si lograba tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué decir de nosotros que vamos a tocar mucho más que el borde de su manto? Escuchaba yo una vez en el Evangelio, durante una misa, el episodio de Zaqueo, y fui impresionado por la actualidad. Yo era Zaqueo. A mí se dirigían las palabras de Jesús: hoy debo alojarme en tu casa. Imagínate escuchar esta palabra como dirigidas a ti cuando estás a punto de recibir adquieren un sentido todo nuevo. Ahora yo quiero alojarme en tu casa. Y después de haber recibido la comunión,
se podía decir con toda verdad de mí mismo, ha ido a alocarse a casa de un pecador. Y decía a Jesús: Señor, te has vuelto a la casa de un pobre pecador. Hoy, en la misa de hoy, segundo domingo de Cuaresma, hay el episodio de la transfiguración. También este episodio, leído, escuchado en la misa, se vuelve algo presente, no es simplemente el recuerdo de algo que pasó en el monte Tabor un día, porque en la misa Jesús se transfigura. Esta hostia blanca es el Jesús transfigurado. Los 3 discípulos que están allí muy contentos, que quieren hacer 3 tiendas, somos nosotros invitados a la misa. Que se ve, ¿no? Esta poder que tiene la Eucaristía de transformar la palabra de una narración en una representación. No solo los hechos, sino también las palabras del Evangelio escuchadas en la misa adquieren un sentido nuevo y más fuerte. Las palabras de las enseñanzas de Jesús. Un día de verano me encontraba celebrando la misa en un pequeño convento, monasterio de clausura. Como texto evangélico teníamos Mateo 12. No olvidaré nunca la impresión que me hicieron las palabras de Jesús. Aquí ahora hay uno que es más que Jonás. Aquí ahora hay uno que es más que Salomón. Yo entendía que aquellos 2 adverbios, ahora y aquí, significaba verdaderamente ahora y aquí, en este lugar, en este monasterio, no solamente hace 2000 años. Era Jesús resucitado y vivo que decía a nosotros: ¿no os dais cuenta que frente a vosotros hay alguien más que Salomón, más que Jonás? Tuve un escalofrío que me sacudió de mi sopor, de mi distracción. Ahí, delante de mí, había portando uno que era más que Jonás, más que Salomón, más que Abraham, más que Moisés. Estaba el Hijo de Dios, vivo y verdadero. Desde este día de verano, esas palabras se me han hecho queridas y familiares de modo nuevo. A menudo en la misa, en el momento en que hago la genuflexión y me levanto tras la consagración, me viene a repetir a mi interior: aquí, ahora hay uno que es más de Salomón. Aquí, ahora hay uno que es más que Jonás. Pasamos al segundo momento, que es la liturgia eucarística, con en el centro la consagración. Jesús, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Quiero contar a propósito de esto mi pequeña experiencia, es decir, cómo llegué a descubrir la dimensión eclesial y existencial de la consagración eucarística. Desde mi ordenación, que tuvo lugar hace muchos años, en 1958, yo vivía de este modo el momento de la consagración en la Santa Misa. Cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de aislarme de todo aquello que me rodeaba para ensimismarme solo en Jesús, que en el cenáculo, antes de morir, pronunció por primera vez aquellas palabras: tomad, comed. La misma liturgia favorecía este comportamiento, haciendo pronunciar las palabras de la consagración en voz baja y en latín, inclinado sobre las especies, mirando la pared, no a la asamblea como se hace hoy. Después de la reforma litúrgica, un día me di cuenta de que tal comportamiento, tal manera de celebrar la consagración,
no expresaba todo el significado de mi participación. Aquel Jesús del cenáculo ya no existe más. Ahora existe el Jesús resucitado. Para ser exactos, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre, dice el Apocalipsis. Y este Jesús es el Cristo total, cabeza y cuerpo inseparablemente unidos. Así pues, si este Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración, también yo la pronuncio con él. En el gran yo de la cabeza se esconde el pequeño yo del cuerpo, que es la iglesia, y mi pequeñísimo yo personal, el sujeto que soy yo. Y también yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente, mirándola a la gente: hermanos y hermanas, tomad y comed, este es mi cuerpo que quiero entregar por vosotros. Es decir, que mientras como sacerdote ordenado yo entendía consagrar el pan y hablar in persona Christi, como se dice en teología, también como persona, como sujeto, como individuo, yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente lo que dice Jesús: tomad, comed, este es mi cuerpo. Desde el día que comprendí esto, ya no cierro más los ojos en el momento de la consagración, sino que miro a los hermanos que tengo delante de mí, o si celebro solo, pienso a la gente que tengo que servir durante el día, y pensando con ellos digo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después entendí que esto no era ninguna novedad, ninguna cosa personal, no era mi pensamiento, era en la Escritura. Por ejemplo, ¿por qué San Juan no nos relata la institución de la Eucaristía, mas en lugar de esto pone el lavamiento de los pies? Es para decirnos que, para poner en relieve la consecuencia de la Eucaristía, es decir, el servicio, dar la vida para los otros. Y en su primera carta, San Juan explica esto, dice: Él ha dado su vida para nosotros, por esto también nosotros tenemos que dar nuestra vida para los hermanos. Y San Agustín, cuando comenta este pasaje, dice: aquí el evangelista Juan está explicando el misterio de la cena, es decir, está explicando la Eucaristía. La Eucaristía es esto: Jesús que da su cuerpo para nosotros y nos invita a unirnos a Él, dar nuestro cuerpo para los demás. Y por lo tanto, todo es transparente y teológicamente seguro en esta visión de la consagración eucarística. San Agustín lo explica bien en la ciudad de Dios. Dice que mientras que la Iglesia ofrece a Dios Jesús bajo las especies, ella se ofrece a sí misma. Inea re quam offert ipsa offertur. Un poco de latín no es mal para mis colegas sacerdotes. Hay dos cuerpos de Cristo en el altar, en cada misa. Está el cuerpo real, es decir, nacido de la Virgen María, muerto y resucitado. Y está el cuerpo místico, que es la Iglesia. Pues bien, en el altar está presente realmente su cuerpo real y está presente místicamente su cuerpo místico, donde místicamente no significa de alguna manera, no significa algo muy fuerte. Está presente la Iglesia, los hermanos están presentes en la Eucaristía, en fuerza de la unidad inseparable entre la cabeza y los miembros. Y por esto, porque hay dos cuerpos de Cristo en cada Eucaristía, el cuerpo real y el cuerpo místico, hay 2 epíclesis en cada misa, es decir, 2 invocaciones del Espíritu Santo, una antes de la consagración, donde se dice:
Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Aquí cuerpo significa el cuerpo real, nacido de María. En la segunda epíclesis, que se recita después de la consagración, se dice: y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Aquí cuerpo no significa más el cuerpo real de Cristo, significa el cuerpo de la iglesia. Jesús explicaba las cosas del reino de Dios con parábolas. Y adoptemos por una vez su método y tratemos de entender con la ayuda de una parábola moderna lo que sucede en la celebración eucarística. La palabra sería esta: en una gran hacienda había un dependiente que amaba y admiraba desmesuradamente al dueño de la empresa. Esto parece que no pasa muy a menudo, pero puede pasar, Por su cumpleaños quiso hacerle un regalo este dependiente, pero antes de presentárselo pidió en secreto a todos sus colegas que pusieran su firma en el regalo. Por tanto, el regalo llegó a manos del dueño como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos, a pesar del hecho que uno solo había pagado el precio del mismo regalo. ¿No es exactamente lo que sucede en el sacrificio eucarístico? Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre Celestial, al gran dueño de todo el universo. Quiere hacerle cada día hasta el fin del mundo el regalo más precioso que se pueda pensar, el de su misma vida. En la misa invita a todos sus hermanos para que pongan su firma en el regalo, de modo que llega Dios Padre como el regalo indistinto de todos sus hijos. El sacrificio mío y vuestro lo llama el sacerdote en la misa, a pesar del hecho que uno solo ha pagado el precio de este regalo. ¿Y qué precio? Nuestra firma, ¿dónde está en la misa nuestra firma? Nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz, como explica bien la oración que acompaña este gesto. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Nuestra firma en la misa, atención, porque cuando se pone la firma es un acto muy delicado. Nuestra firma es sobre todo ese amén solemne que la liturgia hace que pronuncie toda la asamblea como final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto, amén, es como de quien dijera: me uno a lo que se ha hecho y se ha dicho. Suscribo a todo. Amén significa esto. Por eso sería bueno que este amén al final de la plegaria eucarística sea pronunciado en voz alta, no de alguna manera que ninguno, ni siquiera el sacerdote, puede escuchar. Y mejor si sería cantado, porque es la firma que toda la asamblea pone a la liturgia eucarística. Y como estamos en una iglesia frente a Jesús que está escuchando, ¿por qué no vamos a repetir juntos esta oración que es tan bonita? Entonces, si aceptáis, repetid después de mí, frase tras frase. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
tenemos que aprender a pronunciar esta palabra que en los lenguajes modernos ha perdido mucho de su sentido, pero en la lengua hebrea de Jesús es tan fuerte, porque significa algo muy profundo. Lo que Dios dice, gusta, lo acepto, aquí estoy, Señor, estoy preparado para hacer tu voluntad. Y San Pablo dice que hay un amén personificado que es Jesús. Jesús es el amén de toda la humanidad de Dios. Ahora sabemos cómo la Eucaristía hace la Iglesia. Se dice en teología que la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia haciendo de la Iglesia una Eucaristía que no es un juego de palabras. La Eucaristía hace la Iglesia haciendo de la Iglesia una Eucaristía. La Eucaristía no es solo genéricamente la fuente o la causa de la santidad de la Iglesia, es también su forma, es decir, su modelo. La santidad del cristiano tiene que ser una santidad eucarística. Sí, pero ahora vamos a explicar, si no estáis demasiado cansados, qué significa, qué implica el hecho de decir: tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Porque si tenemos que unirnos a Jesús y decir estas palabras, tenemos que conocer lo que estamos prometiendo. Ahora, en nuestro lenguaje moderno, el cuerpo es una tercera parte del hombre, que unido al alma y el espíritu forma la persona. En el lenguaje bíblico no es así. Cuerpo no indica una tercera parte del hombre, significa toda la persona. Por el hecho que vive en una dimensión corporeal. Y cuando Jesús decía: tomad, esto es mi cuerpo, nos daba su vida real, desde el primer momento en que fue concebido en el seno de la Virgen hasta el último momento, con todo lo que había llenado esta vida: el silencio, el trabajo de Nazaret, las fatigas apostólicas, su angustia en Getsemaní, todo, la vida, el vivido, se podría decir, existencial. Y cuando Jesús dice: tomad, esta es mi sangre, ¿qué nos da? Pues nos ha dado todo con su cuerpo. Aquí también hay que hacer una distinción. Para nosotros, modernos, la sangre es una parte del hombre, porque la sangre es un órgano del cuerpo. En la Biblia no es así. La sangre es la sed de la vida. Entonces el derramamiento de la sangre es el signo de la muerte. Y cuando Jesús dice: tomad, esta es mi sangre, dice: tomad, esta es mi muerte. Nos da la vida y la muerte. Y ahora, si la Eucaristía nos obliga, nos invita a unirnos a Jesús y hacer lo que hace Él, es decir, ofrecer nuestro cuerpo y nuestra sangre, tenemos que conocer qué significa, qué estamos dando, prometiendo. ¿Qué es el cuerpo para nosotros? El cuerpo es el tiempo, nuestro tiempo, porque el tiempo es una dimensión esencial de un espíritu que vive en un cuerpo. El cuerpo son nuestras capacidades físicas, intelectuales, lo que sabemos hacer. Una sonrisa también está incluido en el cuerpo, porque la sonrisa es algo que solamente un espíritu que vive en un cuerpo puede hacer. A veces yo digo: lo siento mucho por los ángeles, porque ellos no pueden sonreír. Lo siento mucho por ellos. A veces tienen una sonrisa especial, celestial, yo no sé, pero para hacer una sonrisa se necesita un espíritu y un cuerpo. Los animales no pueden sonreír porque tienen un cuerpo, pero no un espíritu. Los ángeles tienen un espíritu, pero no un cuerpo. ¿Y por qué insisto mucho en la sonrisa? Porque a veces es un don extraordinario una sonrisa.
dirigida a la persona justa en el momento justo. Es como abrir de par en par las ventanas y las puertas de casa y decir a alguien, entra, esta es tu casa. Y cuando una persona sonríe y dilata los rasgos de su cara, es como abrirla. Y a veces una sonrisa es como una inyección de esperanza que se da. Este es el cuerpo. Tomad, este es mi cuerpo, mi tiempo. Y cuando decimos, tomad, esta es mi sangre que estamos dando. La sangre no es simplemente la muerte final, el martirio. Es todo lo que ya en nuestra vida cotidiana anticipa la muerte. Es decir, las mortificaciones, las enfermedades, los fracasos, toda esta parte que llamamos negativa del hombre, ¿no? Todo esto, gracias a la Eucaristía, se vuelve materia de Eucaristía. Y esto exige que, después de haber dicho en la misa junto a Jesús, los sacerdotes en voz alta, los fieles en su corazón en silencio, pero insisto, no son solamente los sacerdotes que pueden decir las palabras de la consagración. Los sacerdotes la pronuncian en persona Christi y solamente ellos tienen el poder de cambiar, consagrar el pan y el vino, pero nada impide a una mujer, a un hombre cristiano en su corazón de unirse a Jesús y usar sus palabras. Como cuando estamos en una angustia, nos gusta orar como Jesús en el Getsemaní, Señor, aleja de mí este cáliz. ¿Por qué no podemos emplear las palabras de Jesús? Y decía, después de haber dicho esto en la misa, una vez que entramos en la vida, regresamos a la calle, tenemos que realizar lo que hemos dicho, dar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra sonrisa a los hermanos. Tratemos de imaginar qué sucedería si celebrásemos la misa con esta participación personal. Si dijéramos realmente todos en el momento de la consagración, repito, los sacerdotes en voz alta, públicamente, y los otros en silencio, en su corazón, tomad, comed, esto es mi cuerpo que quiero entregar por vosotros. Imaginemos primero una madre de familia que celebra así su misa. Y después va a su casa y empieza su jornada hecha de multitud de pequeñas cosas. Su vida es literalmente desmigajada. Pero lo que hace no es una poca cosa, es una Eucaristía. Su jornada es una Eucaristía. Pensemos en una religiosa que vive de este modo la misa. Después también ella se va a su trabajo cotidiano, los enfermos, los niños, los ancianos. Su vida puede parecer fragmentada en miles de cosas que llegada la noche no dejan ningún rastro en la historia. Una jornada aparentemente perdida y sin embargo es Eucaristía. Imaginemos un sacerdote, un párroco, un obispo que celebra así su misa, diciendo a la gente, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. También él después se va, ora, predica, confiesa, recibe a la gente y visita a los enfermos. También su jornada es una Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente el misterio que se celebra una media hora a la mañana. Esta es la inauguración de una Eucaristía más larga que tiene que ocupar toda la vida. Hacer de su vida una ofrenda, hacer de su vida un servicio, porque es la única manera de salvar su vida. Hacer de nuestra vida el servicio, un servicio a los demás, es la única manera de salvar su vida. Solo permanece lo que se ofrece.
Un gran maestro de espíritu francés decía, por la mañana, en este tiempo la misa se celebraba solamente en la mañana, por la mañana yo soy el sacerdote y él, Jesús, es la víctima. A lo largo de la jornada, él, Jesús, es el sacerdote y yo soy la víctima. Como se ve, toda una misa. Y los jóvenes, ¿qué podemos decir a los jóvenes en relación a la Eucaristía? Basta que pensemos una cosa, ¿qué quiere el mundo de los jóvenes y de las chicas hoy? El cuerpo, nada más que el cuerpo. Y sobre todo hasta que el cuerpo sea joven, atractivo, sano. El cuerpo en la mentalidad del mundo es esencialmente un instrumento de placer y de goce. Algo que vender, exprimir mientras se es joven y tirar cuando no sirve más. Especialmente el cuerpo de la mujer se ha convertido en mercancía de consumo en nuestra cultura. Pensemos en el uso que de él se hace en el mundo del espectáculo, en cierta publicidad, en los periódicos, televisiones, internet. Enseñemos a decir a los jóvenes y chicas cristianas, en el momento de la consagración, tomad, comed. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Así se consagra el cuerpo, se convierte en algo sagrado. Ya no se puede dar en alimento a la concupiscencia propia y ajena. Ya no se puede vender porque se ha entregado. Se ha hecho Eucaristía con Cristo. El apóstol Pablo escribía a los primeros cristianos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Esta es la primera carta a los Corintios. Glorifica a Dios con el propio cuerpo, el célibe y la virgen, el religioso, que lo consagra a un amor indiviso a Cristo en favor de los hermanos. Glorifica pero también a Dios con el propio cuerpo, quien se casa, haciendo de él un don de amor para la alegría del cónyuge y para la transmisión de la vida. El cuerpo es algo sagrado. Pero el cuerpo no es solo sexualidad. Decir esto es mi cuerpo significa para un joven y una jovencita decir también esta es mi juventud, mis ganas de vivir, mi entusiasmo, mi alegría, mi esperanza. Todo ello cosas de las que quiero hacer un don también para vosotros. Un joven y una joven con estos sentimientos de hacer de su juventud un don puede ser en una comunidad cristiana, a empezar por su familia, una luz, un sol. ¿Estáis cansados? Si estáis cansados voy a contarles una pequeña historia. Una pequeña historia que se refiere a mi relación con Juan Pablo II. Primera vez que di mi homilía en San Pedro, en la presencia del Papa y todos los cardinales, en 1980, y subí al altar del Papa y empecé a hablar y me di cuenta que tenía que hablar muy despacio, porque había un resonido en la Basílica de San Pedro. Hablando despacio duré 10 minutos más que estaba previsto. Y el obispo que estaba en este tiempo encargado del horario del Papa, estaba un poco nervioso porque después el Papa tiene que presidir la Vía Crucis.
y muy a menudo miraba su reloj. Yo no lo veía porque estaba al lado de mí. El día siguiente, este obispo contó a algunas hermanas lo que pasó después de la liturgia. Después de la liturgia del Viernes Santo, el Papa lo llamó y sonriéndole le dijo: cuando un hombre de Dios nos habla, no tenemos que mirar a nuestro reloj. Yo no soy un hombre de Dios, por supuesto, el Papa en esto se ha equivocado, pero yo veo que estáis imitando al Papa, ninguno ha mirado su reloj. Y tenemos todavía una pequeña parte, porque hay un tercer momento en la misa, ¿eh? Después de la liturgia de la palabra y de la consagración que llega la comunión. Un filósofo ateo dijo: el hombre es lo que come, Feuerbach, queriendo decir con ello que en el hombre no existe una diferencia calitativa entre materia y espíritu, sino que todo en él se reduce al componente orgánico y material. Y con ello, sin quererlo, se ha vuelto a dar una vez más el hecho de que un ateo ha dado la mejor formulación de un misterio cristiano. Gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente lo que come. Hace ya mucho tiempo, escribía San León Magno: nuestra participación en el cuerpo y sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. Pero escuchemos lo que dice a propósito de el mismo Jesús, del Evangelio de Juan, capítulo 6. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este adverbio por mí tiene un sentido muy profundo. Significa vivirá por la vida que llega de mí, gracias a la vida que recibe de mí, y significa también vivirá por mi gloria, un sentido de proveniencia y de destinación. En efecto, el principio vital más fuerte, es que asimila consigo al menos fuerte, no al contrario. El vegetal es el que asimila al mineral. Es el animal el que asimila al vegetal y al mineral, no al contrario. Cuando trasladamos este principio a la relación entre nosotros y Jesús, el principio vital más fuerte es Él, no nosotros. Entonces, aquí hay algo muy diferente. En la comida normal es el que come asimila la comida. Aquí es el contrario, la comida asimila así el que la come. Estos son ejemplos clásicos, se repiten. En cambio, quería insistir en otro aspecto de la comunión eucarística. La carta a los Efesios dice que el matrimonio humano es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Ahora bien, según San Pablo, la consecuencia o la ley del matrimonio es que el cuerpo del marido llega a ser de la esposa y viceversa, el cuerpo de la esposa llega a ser del marido. Cuerpo hemos visto que no significa solamente la componente física, significa toda la persona en el lenguaje bíblico. Entonces, cuando se dice que los dos formarán una carne sola, no se tiene que entender esto de manera muy limitada, es una unión solamente física. El matrimonio es algo mucho más profundo. Una carne significa en lenguaje bíblico una persona sola, un ser humano solo. Aplicado a la Eucaristía, esto significa que la carne incorruptible y vivificadora del Verbo se hace mía. Pero también mi carne, mi humanidad, mi persona se hace de Cristo. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también Cristo recibe nuestro cuerpo y nuestra sangre.
Él nos dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. También nosotros decimos a Él, toma y come, este es mi cuerpo. No hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo. Nadie debe decir, Jesús no sabe lo que significa ser una mujer, porque Él nunca ha sido una mujer, ha sido un hombre. Ninguno tiene que decir, Jesús no sabe qué significa ser un anciano, porque Él murió a 33 años. Jesús no estaba casado, entonces uno podría decir, Jesús no sabe qué significa ser casado, perder un hijo. No se puede decir eso, porque gracias a la Eucaristía, todas estas experiencias humanas se vuelven suyas en el sentido más fuerte y más realístico. Jesús no pudo hacer todas las experiencias humanas posibles, era un hombre limitado. Fue un hombre, no una mujer, murió joven, pero gracias a la Eucaristía toda esta humanidad, esta experiencia humana se vuelve suya. Lo había entendido muy bien la beata Isabel de la Trinidad, que en una carta a su mamá decía, la esposa pertenece al esposo. El mío, es decir, mi esposo, me ha tomado. Él quiere que yo sea para Él una humanidad añadida. Gracias a la Eucaristía, nuestra vida se vuelve una humanidad añadida a la de Cristo. Es algo muy fuerte esto. Una responsabilidad enorme. Es decir, que mis ojos se vuelven los ojos de Cristo. No puedo yo entrar por mis ojos todo lo que ofende a Jesús. En el rito de la misa anterior a la reforma litúrgica, os recordáis, antes de iniciar el ofertorio, el sacerdote se dirigía al pueblo y decía, Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, antes del ofertorio. Y escuchad lo que el poeta francés Claudel leía en este momento, cuando el sacerdote se volcaba y decía, antes de hacer el ofertorio, el Señor esté con vosotros. Y así interpreta el sentido de este saludo. El Señor esté con vosotros, hermanos. Hermanos, ¿me oís? Mi pequeña Grey no es solo la patena, no es solo el cáliz con el vino, eres tú toda entera, mi pequeña Grey, lo que yo querría tener y levantar entre mis manos. Ahora se te presenta el plato para la ofrenda. ¿No tienes otra cosa que esa mísera moneda para poner en él? ¿No tienes otra cosa que abrir que tu monedero? ¿No hay aquí nadie que sufre? ¿No hay afligidos entre vosotros? Siempre es lo que el poeta veía en esta mirada del sacerdote. ¿Ninguna madre que haya perdido el hijo? ¿Ningún fracasado sin culpa propia? ¿Ninguna chica abandonada por el novio porque el hermano le ha devorado la dote? ¿Ningún enfermo al que el médico haya diagnosticado y que sabe que ya no tiene esperanza? ¿Por qué, pues, sustraer a Dios lo que le pertenece y es suyo? Vuestras lágrimas y vuestra fe, vuestra sangre con la suya en el cáliz, junto con el vino y el agua, esta es la materia de su sacrificio, la vida. Esto es lo que rescata al mundo con él. Esto es aquello de lo que tiene sed y hambre. Estas lágrimas como monedas arrojadas en el agua, Dios mío, tanto sufrimiento desperdiciado. Tened piedad de él, hermanos, que solo tuvo 33 años para sufrir. Unid vuestra pasión a la suya, visto que solo se puede morir una vez. Pero dar
a Jesús nuestras cosas, nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros gozos y lágrimas. Es solo el primer acto. Del dar se debe enseguida pasar en la comunión al recibir. Recibir nada menos que la santidad de Cristo. Yo llamo todo esto el golpe temerario, el golpe de audacia en la vida. Y si no hacemos este golpe de fe, de apoderarnos de la santidad de Cristo, no entenderemos nunca la enormidad de la Eucaristía, porque la Eucaristía es algo enorme. Hay un acto que realizado entre los hombres es pecado y está penado por la ley. En cambio, con Cristo no solo está permitido, sino que es sumamente recomendable, y es la apropiación indebida. ¿Me entendís qué quiero decir? Sí, apoderarse de algo que no te pertenece, sí, el furto. Eso no se puede hacer entre los hombres. En cambio, Jesús nos invita a hacerlo. En cada comunión, Cristo nos instiga a hacer una apropiación indebida. Indebida, es decir, no debida, no merecida, puramente gratuita. Nos permite de apoderarnos de su santidad. Incluso cuando hemos recibido la comunión, podemos hacer una pequeña oración dirigida al Padre Celestial. Padre Celestial, ahora mírame y regocíjate. Como está escrito que te regocijaste cuando primero creaste el mundo y viste que todo era bueno. Porque tu Hijo Jesús ha hecho de mí una nueva creación. Su santidad está en mí, es mía. ¿Tendremos nunca en la vida este atrevimiento de decir esto? Este es el cristianismo. El cristianismo es algo diferente de toda religión, porque cada religión empieza diciendo a la gente lo que tiene que hacer, los deberes. El cristianismo no empieza así. El cristianismo empieza diciendo a la gente lo que Dios ha hecho en Cristo para ellos. Es gracia. Y la Eucaristía nos permite de hacer la experiencia de esta gracia. Recibir la Eucaristía significa recibir la santidad de Cristo, su humildad, su obediencia, su pureza, por fe, se entiende. Y lo sé, la objeción sería ahí, entonces nuestro esfuerzo, la obediencia a los comandamientos, todo esto es justo, pero es el fruto, la consecuencia del don recibido, no la causa. Dios no nos salva porque hemos hecho algo. Tenemos que hacer algo, esforzarnos porque nos ha salvado, porque tenemos la gracia. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, dice: el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Pues hay solamente un pan. Todos nosotros que participamos de este pan formamos un cuerpo solo. Ahora, si os dais cuenta, la palabra cuerpo recurre 2 veces en estos 2 versículos, pero con un sentido diferente. En el primer caso, cuando dice el pan que bendecimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, aquí cuerpo significa el cuerpo real nacido de la Virgen María. En el segundo versículo, cuando dice pues participamos de un único pan, formamos un cuerpo solo. Aquí cuerpo significa un cuerpo, la iglesia, ¿no? Esto es la manera más simple, más eficaz de decir que la comunión eucarística es siempre una comunión en 2 direcciones, vertical con Jesús y a través de él el Padre y el Espíritu Santo, y con los demás. No es una comunión verdadera, profunda, duradera, si no es comunión también con los hermanos. No hay reconciliación. Nos recordamos lo que dice Jesús: si estás a punto de hacer tu ofrenda y allí te recuerdas que hay algo entre ti y un hermano, vete primero, reconcíliate y después ven. San Agustín decía en un discurso, supongamos que
te acercas de la comunión, pero has ofendido a un hermano, no te has reconciliado con él, no tiene ninguna intención de reconciliarte y tú vas a recibir la comunión. Y estáis llenos de fervor en el prepararte a la comunión. Yo te digo, ¿a quién te asemejas? Tú te asemejas a un hombre que ve llegar desde lejos un amigo que no ha visto después de años. Y lleno de gozo corre a su encuentro, se levanta en la punta de los pies para besarlo en la frente y abrazarlo. Pero mientras que hace esto, no se da cuenta que él está pisoteando, se dice en castellano, pisoteando los pies con zapatos clavados. Porque los pies de Jesús son las hermanas, especialmente los pobres, marginalizados, los que sufren, los que entienden, todos estos que Jesús quería de manera tan especial. El que ha dicho sobre el pan, este es mi cuerpo, ha dicho esto también del hermano. Cuando ha dicho, lo habéis hecho a mí, es como decir, era yo. Yo me recuerdo siempre, estaba predicando en un país muy pobre del tercer mundo y veía en las calles niños pobres con vestidos muy sucios que estaban buscando algo que comer. Y a un cierto momento me parecía que como Jesús que me repetía, mira, este es mi cuerpo. Mira, estos niños, es mi cuerpo. Ya el aliento cortado, porque me daba cuenta que era verdad. Y ahora, hermanos, sabemos qué significa decir, cuando recibimos la comunión, decir amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Es una responsabilidad enorme también, porque significa yo acepto, sí, el cuerpo del Hijo de Dios, pero acepto, amén, digo sí, digo ya, también al hermano que no me gusta, al hermano que me ha ofendido, a mi enemigo, al pobre. Que el Señor, que el Espíritu de Jesús nos ayude a vivir la Eucaristía, sino cada vez de esta manera tan completa, al menos en cada Eucaristía realizar un pensamiento de lo que hemos escuchado. Por esto el Señor no quiso darnos la Eucaristía una vez en la vida y solamente, ¿no? Y nos permite de celebrar la Eucaristía cada día, porque sabía que en una vez solamente no podíamos recibir todo lo que hay en la Eucaristía. Por esto se celebra cada día, de manera que cada día podemos alimentarnos de alguna riqueza de este misterio enorme, de esta enormidad que es la Eucaristía.